Invocación de Eros. Reconocer en los puntos cardinales de su vientre territorios aún inexplorados. Reconocer en los orígenes de su piel a Eros invocando, e inaugurar de madrugada la fascinación de un amor preñado por la ausencia. Bueno, preciado y apreciado Luis Raúl Calvo, desde un tiempo que ya podemos llamar histórico. Por eso desde mí, y no digo mi yo, Luis Raúl Calvo constituye un motivo para mí de asombro permanente y de aprendizaje. Porque Mimi se satisface con lo misceláneo, que es proteico, que es multifacético, que es integrador. Entonces, desde este lugar y tiempo, porque el tiempo es un lugar como este, tengo la gran alegría interna, no la de afuera. La de afuera pienso que se ve, que se percibe, que se siente, de no conversar yo sola, pero esta necesidad egoísta, sintiendo que el ego es el amor a sí mismo y con el otro, me ha sorprendido tan maravillosamente con este poema en donde está el Eros, que es el símbolo máximo del amor con mayúscula. Y no solo del amor a la amada, sino del amor en sí mismo, el que se tiene por dentro y es algo permanente. Entonces quiero que se conozca a este, ahora sí, muy querido Luis. Bueno, gracias, Kelly. Muchas gracias. Y que hable de ese ser que tiene adentro y que se ha hecho manifiesto desde hace tantos días y tiempos y espacios. Bien. Bueno, ese poema es de mi primer libro, es de Tiempo de los años resignados, un poema dedicado a Adriana, mi compañera. Sí, pasaron muchos años. Hace poco lo decía justamente en una entrevista. Pasó todo tan rápido que es como si fuera ayer. Y realmente lo siento así, como si fuera ayer. Lo cual, desde algún lugar, creo que es bueno porque es como sentir que uno, si bien tiene todo el recuerdo por detrás, también tiene el presente y el futuro por delante, ¿no? Ahí está. Entonces, ese lugar creo que es bueno. Pero tengo esa sensación, como que ayer fue, y bueno, ustedes lo saben porque estuvieron ese día, cuando presentamos el primer número de la revista en San Fernando, en la biblioteca José N. Madero de San Fernando, ¿no? Que fue en el 20 de junio de 1988. Nada más y nada menos. Pero acabas de pronunciar palabras claves. Desde ese ayer aparentemente distante, que parece que fuera ayer, y realmente muestra dos relaciones maravillosas. Que el tiempo es un tiempo presente desde un ayer y proyectado un futuro. Lo acabas de decir de otra manera. Y esa es la maravilla del ser. El ser, si no es historia, que parece hoy, y anhela a la vez un mañana, el ser no existe. Claro, totalmente. Y ese es tu poema. Y qué maravilla que de ese primer libro se continúa en este presente y se proyecta al futuro. Entonces, ¿cómo se une el Luis, y voy a decir profesionalmente, porque ya lo dije, profesión es profesar. Y profesar es todo eso, lo que acabamos ambos de manifestar. ¿Cómo ese ser psicólogo que estudió una carrera en una universidad, pero
Bueno, voy a aventurar, no me cabe duda. Lo siento así, lo pienso así, que lo has hecho desde adentro, no desde la profesión repetida del librito y monetaria, aunque también es una necesidad. Por supuesto, pero sí, sí. En realidad, bueno, la profesión psicólogo vino después que comencé con el arte. En realidad el comienzo fue en el arte a través de la música, a los 15 años. Ahí comencé a escribir canciones, di el examen ahí, lo aprobé con Eladia Blasquez y Tejada Gómez. Nada más y nada menos. Nada menos, sí, a los 20 años. Y bueno, en el tiempo de la facultad justamente fue cuando más me dediqué a la música. ¿Y por qué la facultad? Si yo estabas en la música, en el arte primero. Bueno, porque en realidad la profesión me apasionó. Un par de libros que leí de psicología cuando tenía 15 y 16 años. Uno era el libro de Blecher. Blecher, Psicología de la Conducta. ¿Sí? Me atrajeron mucho y bueno, fueron definiendo un poco los intereses, ¿no? ¿Por qué intereses? Y porque sí, los intereses son aquellas cosas que son importantes para poder definir justamente un futuro. Que no necesariamente es un futuro que se cierra ahí, porque los intereses pueden ser cambiantes, mutables, y de hecho van cambiando a veces a lo largo de la vida, pero por lo menos hay un periodo en el cual están como instalados. Y en el caso mío, digamos como que nunca cambiaron esos intereses respecto a la profesión. Es verdad que uno necesita cobrar para vivir, por supuesto, siempre lo he hecho. Lo he trabajado también muchas veces ad honorem en los hospitales, sobre todo. Trabajé muchos años ad honorem y lo hice con muchísimo gusto. Y también trabajé por obra social. Es decir, la pasión, digamos, por lo que uno hace va más allá de lo monetario. Y en el caso de una profesión de este tipo, es una profesión en la cual uno siente que puede estar ayudando a un otro. Disculpame, y si mi memoria me alcanza, ¿tuvo algo que ver tu papá, tus padres, en esta experiencia tuya de vida, en esto que llamas intereses desde un lugar profundo, no superficial, naturalmente? Desde algún lugar te diría que no. Mi papá quería que siguiera algo ligado a lo contable. Entonces me acuerdo que le dije, mira, papá, yo ya tengo definido lo que voy a seguir. Interesante. Y al principio le costó, porque bueno, era un médico ortodoxo, médico clásico. Por eso te hice la pregunta, claro, porque era médico. Claro, era médico, y médico clásico, digamos, un gran médico, la verdad que fue un gran médico, más allá que fue mi papá, ¿no? El médico de los pobres, como una vez un taxista que me trajo a casa, me dice, ¿vos tenés algo que ver? Sí, yo soy el hijo. Me dice, te voy a decir el mayor elogio que puedes recibir de tu papá. Acá había dos médicos, y yo sabía quién era el otro médico. Dice, ese médico se dedicaba a los ricos nada más. Y estaba el médico de los pobres que todos amábamos. Ese era tu papá. Pero no tuvo que ver, y lo dijiste vos hace un momento, que ad honorem estuviste también trabajando. Sí, sí, de ese lugar lo recibí, claro. Por eso te lo hice la pregunta. Sí, aparte mi papá se levantaba a la madrugada para ir a atender pacientes. Eran esas épocas que los médicos tenían muy instaurado el juramento hipocrático. Entonces era común que llamaba por teléfono, se levantaba y se iba. Entonces ese lugar sí lo recibí. Pero bueno, lo cómico fue que él no estaba de acuerdo. Pero fíjate vos qué cosa, que ya cuando estaba en segundo año, él me empezaba a pedir los libros, algunos libros clásicos que yo tenía. Ah, qué inquietudes también. Claro, sí, era un gran lector, pero me empezaba a pedir que acercara, por ejemplo, algunos tomos de Freud, el libro de Melanie Klein, y empezó a tener un gran interés por eso. O sea que desde ese lugar después empezamos a tener una cierta correspondencia importante de diálogo. Bueno, ese es un poquito, digamos, ¿no? Y acá otra vez surge mi. ¿Qué pasó con tu mamá?
ese ser humano con el que ese Mimi tuvo tanta afinidad, vínculo afectivo. Y vos no lo sabés y vos tampoco. Nos hablábamos a veces por teléfono. Por teléfono, sí, sí. Sí, a mi mamá le gustaba mucho hablar por teléfono con la gente con la cual tenía aprecio, tenía largas conversaciones. Y me acuerdo que con vos, con Liliana también tenían conversaciones. Entonces, ¿qué importancia de lo afectivo? Mi mamá fue una compañera muy importante porque siempre acompañó todos los proyectos, tanto de mi hermana Liliana como del mío, y después cuando se integró Adriana, a la familia también. Me ganaste, sí. Me ganaste, yo que soy la que pregunta, me ganaste y me alegro mucho. Ay, 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 ¿cómo y cuándo apareció Adriana? Y no es casual que apareció primero ese poema del primer libro. Claro, y Adriana apareció pronto en mi vida. Yo tenía 19 años, ella tenía 16. Y bueno, una relación de muchos años. Lo importante también fue que ella pudo idear sus propios intereses, ¿no? No me gusta esa palabra tan seguido, intereses. No, pero es importante. No sé por qué. Y porque los intereses tienen que ver con lo que uno va proyectando en la vida. Ah, bueno, está bien, con razón no tengo mango. Eso me resuena. No de lo económico, sino de la conformación de uno. No, tenés razón, tenés una razón rica. Y bueno, y ella pudo hacerlo a través del arte, ¿no? Lo cual desde ese lugar siempre es importante, ¿no? No definitivo, por supuesto, en una pareja, pero ayuda mucho. A ver, y vuelvo con mi Mimi, no mi yo. Me acuerdo cuando a los 15 años hice un cartel con una cartulina grande que decía: el amor es la unión de dos libertades. Y cuando los conocí lo sentí así. Sí. A ustedes dos. Y me acuerdo mucho a Adriana cuando estaba por recibirse y hablábamos del tema. ¿Estamos? Sí, eso fue. Y nos vinculábamos con ese tema y yo vi esa riqueza que estaba en la imagen. Y Diana se acordó mucho muy bien de tus acuarelas y yo también. Claro, Diana se recibió estando embarazada. La primera escuela que hizo, sí. La Manuel Verano, estaba embarazada. Sí, nosotros estábamos casados hacía muy poco. Sí. No me disculpen, pero esta entrevista tiene que ver con los años, los días, los espacios y los aspectos. Y está bueno que sí sea. Y, sí. Por supuesto, bueno. Y ahí fue que nos conocimos nosotros también, en ese periodo de tiempo. Tal cual. Claro, ahí nace Generación Abierta. Y el sentido de un amor cáustico de ustedes dos conmigo. Y se ríen y yo también. No, porque fue una época hermosa, realmente yo siempre que puedo lo destaco, ¿viste? Me buscaban novio. Sí. Todos los encuentros, en la casa también de ustedes de Flores, me acuerdo, después cuando vinieron acá a Pujol. ¿Ah? Momentos realmente muy, muy lindos y muy ricos, ¿no? Con todo un grupo de gente que ustedes convocaban también. Por ese afán de dar, ¿estamos? Que es el dar en conjunto por encima de las diferencias, al contrario, de la riqueza de las diferencias. Cuando nos íbamos caminando y teníamos un Osvaldo Moro. Bueno, cerca, fue muy importante Osvaldo Moro. Osvaldo Moro, muy importante. Y controvertido y provocador. ¿Estamos? ¡Qué maravilla! Gracias a él volví a escribir. ¿Y a ustedes? Bueno, nos conocimos en el Osvaldo Moro. Tal cual. Y con Cayetano. Y con Cayetano, claro, y Eugenio Mugnani, que ahora está radicada afuera. También. Yo no cuento más, pero usted no se dejó hablar. La entrevista para hablar con vos. Y Adriana otro día, porque forma parte, pero hay que ordenar. ¿Estamos? Estamos. Bueno, entonces, dejemos a un lado, no tanto a Freud, porque
la línea freudiana no es especialmente única la tuya. De eso a lo mejor podemos hablar hoy o otro día, que es muy interesante también. Pero es el otro dar, desde tu música, desde tu poesía, desde el lugar central, que era como el centro de rayos que siguen desde allá hasta acá. ¿Estamos? En donde también me ordenaste, porque yo no estaba en el lado orden. Y ahí fue cuando te empecé a escuchar en el centro de una mesa, coordinando, ordenando y ordenando con. Por eso dije ordenando y ordenando. Desde aquellas distancias lejanas, más allá de Montserrat, del Santelmo. Claro, sí, ese fue el comienzo. Bueno, y volviendo a Moro, yo aprendí muchísimo de Osvaldo. Tal cual. Aprendí muchísimo lo que es coordinar, manejar un espectáculo de 2 horas, que no es sencillo, porque Osvaldo también lo hacía en forma multifacética. Y era un dictador, porque no dejaba. Bueno, él tenía su reloj. Ojo que lo aprendiste de él. Claro, lo aprendí de él, pero es que en realidad no es que uno es un dictador, porque uno lo que... Claro, uno sabe que tiene un tiempo limitado, porque aparte no lo estás haciendo... No, sos demasiado rígido. Lo estás haciendo en otro lugar. Pero muy bien. Pero muy bien. Claro, pero bueno, necesitas tener los tiempos más o menos acotados, porque bueno, es así, tenés que entregar el lugar al bar porque también tiene otras actividades. Por eso estás hoy. Si no, ya no hubieras estado. Claro. Ah, ¿y lo dije? Bueno. Y bueno, así se comenzó un poco Proyecto Generación Abierta, luego de pensar en el proyecto editorial de la revista, que todavía seguimos en la parte impresa, ahora estamos preparando el número 78. ¿Y por qué acortaste el nombre? Que me sigue latiendo adentro, Generación Abierta a la cultura. En realidad fue un tema que tuvo que ver con la inserción de la revista en los kioscos y el tamaño, que cambiamos de tamaño. Pasó a ser una revista era tamaño oficio, doblada por la mitad, ¿te acordás? Y era más chiquita, claro, era mucho más chiquita. Entonces para ir al kiosco la cambiamos en formato tabloide. Muy bien. Y bueno, y nos dijeron que era muy largo el nombre. Entonces de ahí quedó Generación Abierta, Letras de Educación. Pero igual mucha gente sigue recordando con ese nombre, así que bueno. Y no es bueno, porque a mí me persigue ese nombre. Sí, claro. Por lo menos no escribirlo como titularlo, sino decirlo. No, que la gente lo dice, por lo menos la gente que nos sigue de los primeros tiempos suele decirlo así. Y bueno, entonces surgió en el grupo la idea de hacer encuentros literarios y de artes visuales, porque así nació Generación Abierta. Después con los años se sumó Educación. Muy bien. ¿Por qué educación? ¿Qué hacíamos en educación antes de que se sumara en educación? Bueno, yo trabajé 35 años como psicólogo en educación. Ahí está el punto de partida. Claro, entonces nos parecía importante incorporarla y bueno, la convocamos a Nora Nardo, que era coordinada conmigo el equipo de orientación, y ella se hizo cargo de la parte de educación, con notas muy interesantes. Un segundo, por favor. Así que bueno, así se fue, digamos, solidificando el proyecto. Bien. Bueno, de mi libro de Construcción de los Rostros y otros poemas del año 19, que editamos con Generación Abierta, este poema dedicado a mi madre, que se llama Cuestiones Filiales. Hay tanto escalofrío, tanto agobio acumulado que atraviesa el deseo en estas cruentas horas de ciudad derrotada, que vuelvo a vos, mamá, para esconderme entre tus blancas faldas y protegerme de la luz aciaga que nubla la razón y los sentidos. Vuelvo porque sí, a buscar refugio en tus dulces manos de otoño, como en esos viejos días, cuando otro escalofrío
corría por mis venas y tu amor, como siempre, todo redimía. Aquel largo camino hacia la escuela, el olor a pan caliente brotando de los fondos de la antigua panadería, los viajes deseados en el Augur con papá y Liliana en esas calurosas noches de verano y las paredes de Pujol que guardan por siempre tu eterno sabor a madre. Bien, me adelanté por dentro, porque la poesía siempre es un adelanto. Entonces confirma lo poético. Desde los primeros versos me empezó a seguir la palabra refugio. Y está en el poema. Entonces, qué maravilla es el refugiarse por dentro en el amor de madre, en esa parte auténtica que es el anhelo de ser madre y de ser hijo. Y eso cotidiano que deja de ser tal, que es la gran memoria afectiva, que es la que siempre es necesario tener, e incluso publicar en un libro de poemas. Entonces, ¿qué valor tiene para vos? Ya que hablamos antes y Adriana también utilizó esa palabra. ¿Qué valor y qué pluralidad, qué valores hay en el testimonio afectivo? Y el ser poeta es eso. Con la mirada hacia afuera y la hacia adentro. Y las constantes que significan estar en un objeto libre. Sí, es verdad. Está bueno lo que dijiste, la poesía se adelanta, ¿no? Es verdad. Sí, lo bueno de este poema es que se lo pude dedicar en vida, que a veces no siempre se da, lamentablemente. Me acuerdo que justamente hicimos un cuadro con una pintura de Adriana y se la obsequiamos para, creo que cuando cumplió 80 años, me parece. Algo así. ¡Qué maravilla! Y cómo has reconfortado a tu mamá. Y esa es la gracia que tuvimos de sentirlo. Sí. Incluso de mamá a mamá. Claro. Claro, sí, vos habrás hablado de mamá a mamá, claro. Entonces, qué ricos vínculos. Y Adriana está acá y no está su persona física, su rostro que me está mirando. Pero por algo estuve cuando nació la hija de ustedes en el sanatorio. Y ahora tomo conciencia afectiva del porqué. No toda. Y eso se llama afecto en medio de todos los dolores. Sí. En el poema fue un parto difícil el de Juliana, porque nació a 7 mesinas. Sí. Y todo el apoyo de la gente querida fue muy importante. Sí, me acuerdo bien que ustedes vinieron en la maternidad de La Croce. Tal cual. Fue en la calle de La Croce. Exactamente. Entonces, fíjense la importancia de la memoria afectiva que se manifiesta en el arte. Como el arte es esencialmente afecto para que sea tal. Y dijiste esa palabra del poema clave. Clave llave. Redención. ¡Qué maravilla es la redención! Si sublima el dolor. Claro. ¿Qué pasa con la sublimación en el arte en todas sus manifestaciones? En todas. Por eso el arte es uno solo. Seguro. Y aparte, esto de poder ligar justamente el arte ligado a la vida, ¿no? Que es tan importante.
no como una cosa totalmente por afuera, sino integrada a la vida. ¿Y cómo seguís haciendo ese arte, transmitiendo, comunicando, coordinando y funcionando como coordenadas? En ese sentido de fusión-misión. Sí, es muy enriquecedor. Bueno, vos lo sabés bien porque aparte vos coordinaste conmigo muchos años el ciclo, así que sabés que todo lo que enriquece el contacto con el otro y todo lo que el otro nos transmite, ¿no? Nos completa. Y después, bueno, lo que podemos terminar desarrollando es retomar esa experiencia que habíamos iniciado con vos y todo el grupo Generación Abierta en el año 89 con la radio, con la experiencia radial que habíamos tenido en FM Sol 107.5 en la calle Cuchacucha, en Villa Crespo. Fue un poco casual y un poco causal, porque yo me reencontré con un querido amigo que hacía muchos años que no veía y bueno, retomamos el vínculo y no sé cómo fue que surgió, creo que fue de él a través de la experiencia que yo le había contado. Dice, podemos hacer un programa. Dice, bueno, hubo dos opciones, una era en San Justo donde él estaba y la otra era en FM Cultura Musical, Sí. en Bernardo de Dioya. Y bueno, él me dijo, me parece que mejor la opción de cultura musical, porque teníamos ya mayor potencia la radio. Así que iniciamos ahí con él, que lamentablemente después falleció, con Adriana, con Leonardo. Hicimos el formato, digamos, de Generación Abierta, pero en radio, ¿no? Y eso lo continuamos desde el año 2007, hace ya 26 años. Y el día de hoy continúa. Sí, por eso. Que eso es lo importante. Hace 16 años que estamos con radio. Incorporamos un programa los sábados que se llama Crónicas Barriales, un formato artístico también, pero sobre todo centrado un poco en Ciudad de Buenos Aires, su historia, sus personajes y el presente también, ¿no? Y en cultura, que estamos en Amador los miércoles, estamos haciendo un programa de cultura, pero de cultura relacionado con otros países, lo cual también es algo que fue muy bueno, porque a nosotros mismos nos ha permitido conocer tanta gente valiosa que hay en diferentes partes del mundo que, claro, uno desconoce si no empieza a investigar un poco, ¿no? Qué es lo que se está haciendo en otras fronteras, ¿no? Así que fue una experiencia también muy interesante. Tenés que hablar de un ser permanente que se manifiesta y aunque se vuelva atrás escuchando, se manifiesta como constante a lo largo de... Sí, aparte lo bueno de esta época es que uno todo lo que genera puede dejarlo en internet, ¿no? Nosotros tenemos el sitio que es www.generacionabierta.com.ar y ahí están notas de los diferentes números de la revista, desde el primero hasta el 77. Están todos los programas de radio del año 2007 que empezamos ahí en Cultura. Entonces, eso es bueno porque permite mantener la historia también. Aquellos que quieran conocer un poco entrevistas del año 2007, 2008, 2009 se van a encontrar con mucha gente valiosa que a lo mejor hoy no está, pero que dejó su impronta importante en la cultura, ¿no? Y ya que habla de impronta en la cultura, ¿de qué forma valoró especialmente la ciudad de Buenos Aires toda tu trayectoria creadora manifiesta? ¿Cuál fue la valoración? ¿Cómo declararon? ¿Qué declararon? Sí, en el año 2000 la revista fue declarada de interés cultural de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura que estaba en aquel momento, ¿no? Sí, fue un proyecto del diputado Fernando Finban, diputado socialista, que hizo la propuesta a la Comisión de Cultura, fue aceptada y bueno, fue declarada, según ellos,
contribuir a la cultura de nuestro país, algo muy lindo, ¿no? Suspendemos un segundo. Vale. Tu ser poeta publicado. Y entre todos tus tiempos concretos que no son tales, porque son un dar permanente y vinculado con. Todavía no precisamos la parte educativa, que es fundamental. Sin educación no hay continuidad. Ah, qué notable. Y hay algo en medio de otro algo. ¿Qué pasa con tu ser poeta? Ay, ay, ay. Va a llevar un montón de tiempo. Muestro de a dos porque tengo dos manos. Mire, los muestro yo porque pones una cara de sencillo que te mata. No lo sos. No quiero que sea sencillo. Quiero que sea. Acá estoy yo, tenés que decir con tu egoísmo afectivo. Estamos, que es muy rico. Caramba. Uy, uy, uy. Pero me haces apurar porque vos me apurás. Así que filmadora, fotógrafa, que se llama Ileana, lo digo. Estamos. Pero antes de que sigas, no es casual que tu primer poema, Adriana y para Adriana, y con Adriana, y el otro con tu mamá y tu papá, que parece que hasta ahora no está en ningún poema, pero es lógico, pero con lógica afectiva. No separo la lógica del afecto, al contrario. El pensamiento afectivo y poético tiene que ser todo uno. ¡Ay, pero qué lindo! ¿Cuántos libros? Sí, son 6 libros en realidad de autor que publiqué. El último fue De construcción de los rostros y otros poemas. Y todos los otros libros son antologías que salieron en diferentes países, en Rumania. ¿Y traducido? Sí, claro, sí, traducido. En general son en versión bilingüe, español y el idioma, digamos, del país donde se publicó. ¿Qué importancia tuvo? Me acuerdo que la conocí en más de una reunión, a la que vino desde allá, también desde la herencia latina, que es Rumania, sí, que también me llamó la atención por esa herencia latina. Claro, sí, sí, ella fue así. Katy Molinari, una poeta, me habló un día, estábamos en enero, me acuerdo, para ver si estábamos con el café. Dice, no, porque viene una poeta de Rumania y quería organizar una lectura. Le dije, mira, no, nosotros, le digo, recién retomamos en marzo. Le digo, yo en enero no voy a estar, en febrero sí, le digo, pero yo le puedo preguntar al dueño del bar, que era Hernán, del bar Montserrat, le digo, si él puede, si tiene, porque el café tenía muchas actividades, ¿viste? Si tiene alguna fecha libre, le digo, no hay ningún problema, podemos organizarla. Pero fuera del ciclo, porque ya te digo, el ciclo lo empezamos en marzo. Y bueno, así fue que se organizó un encuentro en febrero, pero bueno, no quedó nada, y pues en realidad ella se llevó la revista. Yo ya estaba trabajando, así que ni libro mío tenía porque no había podido volver a casa ese día. Pero ella había leído algo mío por internet y me comentó que estaba haciendo unas traducciones. ¿Manejaba el castellano mío? Y bastante bien, sí. Sí. Creo acordarme de eso. Claro, sí. Y bueno, me habló de la posibilidad de una publicación. Yo le expliqué que, bueno, que económicamente era imposible por los cambios de valores de plata nuestra, pero me dijo que no, que ellos cuando le interesaba una obra tenían formas de financiarlo. Y bueno, y así fue como salió publicado
ese libro que se llama Nada por aquí, nada por allá en rumano, que después hicimos la versión en español, que es esta, para poder publicarla, para poder hacer una presentación, ¿no?, con la lectura de los poemas. Y así un poquito nació, ¿no?, toda esta conformación. Bueno, acá tenemos un poema, como vos me preguntabas, dedicado a mi padre, que fue a raíz del fallecimiento de él. Se llama El último aliento del guerrero. El viaje sin retorno te llevó por los suburbios para elevar tu nombre en las arenas de Keops, Kefren y Miserino. Hay una danza de fuelle llorando en los balcones y una tribu de rostros que suplican por tus manos salvadoras. Tu ausencia es un diluvio con navegantes heridos. De Sodoma y Gomorra, de la Biblia y los mayas, la sangre de tu voz estalla en los cristales. Hay un vientre cerrado con la muerte, un espejismo cruel acechando los designios en cada partición de las miradas. Hoy retomo la leyenda unida a mis ojeras. La vida guarda en sus escamas un lunar para los sueños. Te fuiste, viejo sabio. Se ha roto el día en medio de la lucha. Te fuiste, la llama estuvo intacta hasta el último aliento. Bien, has tocado algo muy de fondo. La historia del pensamiento, la historia espacial, Keops, la historia bíblica, pero has tocado sus búsquedas y sus valores, como el héroe del primer poema y otros. ¿Por qué? Y me lo voy a seguir preguntando, que me contestes una parte o no me la contestes. A mí. Porque cierro esto, así lo encapsulo, para que se abra la palabra búsquedas. ¿Por qué aquellos valores históricos, incluso contradictorios, hicieron anclaje? Y ese anclaje sigue y se abre en tu poética, incluso en ese vínculo con tus amores en la vida. En este caso, el poema dedicado a mi papá tiene que ver un poco con sus grandes pasiones como lector, ¿no? Porque era un gran lector. Y Más siguieron de vos. Siguieron de vos, que les estás mencionando. Claro. En el poema. Sí, sí. De hecho, él tenía la biblioteca, la tenía en el consultorio. Así que cuando él no estaba, pues, estaba en el ministerio, él venía a la tarde a atender. Había siempre un lapso de tiempo en el cual solíamos estar con mi hermana mirando todos los libros que él tenía. ¿Te escurrías ahí? Sí, claro. De hecho, bueno, mis primeras lecturas eran de libros policiales y de ciencia ficción, que había unos pacientes de él que le obsequiaban, y yo comenzaba leyendo esos libros, ¿no? Comencé leyendo esos libros. Y bueno, él tenía mucho sobre el tema de los mayas. ¡Qué notable! Egipto y los mayas. Sí, sí. Casi a continuación del poema. Exacto. Y después, bueno, me apasionaba el tema de los ovnis también. Pero sobre todo, bueno, todo lo que fuera histórico era algo que le apasionaba mucho. Entonces, bueno, aparece un poco graficado en ese poema justamente, ¿no? Porque tenía que ver con sus grandes gustos literarios, ¿no? Que eran muy amplios. Pero hay incidencia en tu ser histórico, el ser que continúa y en el actual. Digamos como que indudablemente lo que uno va mamando donde está influye, ¿no? No puedo decirte que nos decían hay que leer, porque no era necesario.
aparte ya tenía un maestro en la escuela primaria que nos incitaba a leer, que fue muy importante también en mi vida en cuanto a mis intereses literarios, ¿no? Entonces, un poco todo eso fue conformando algo, digamos, que me ayudó a mí como para poder ir metiéndome en la lectura, ¿no? Realmente lo disfrutaba mucho y lo sigo disfrutando. Pero bueno, eran años de formación, entonces tenían como otro gustito, ¿no? Uno se iba formando en esas primeras lecturas que son tan importantes, ¿no? Entonces se me ocurre una cosa, haciendo el juego que se hace aparentemente universitario, social, intelectual, cultural, ese juego entre lo informativo que estás ejerciendo, porque con todo esta labor de hombre coordinador de tus actividades literarias, llamados cafés, etcétera, etcétera, vinculación con otros movimientos literarios, con otros textos literarios, incluso argentinos, con los que estás vinculado, movimientos. Lo informativo es formativo. ¿Lo informativo? Claro. Sí, claro que es formativo. Todo es formativo, digamos, ¿no? No se queda solo con la información. Lo importante es la información que puede ayudarnos a nosotros a empezar a investigar a partir de esa información. Otro poema, porque qué bueno que se haga voz, por lo menos todo lo publicado, pero no veo la posibilidad. Vamos a leer acá de Construcción de los Rostros y otros poemas. La primera parte está dedicada a Van Gogh. Nada más y nada menos. Hay una carta imaginaria entre Vincent Van Gogh y Antonin Artaud. No, Antonin Artaud. Artaud, controvertido Artaud. Bueno, dice así: estimado Antonin, nuestras vidas se han rozado, compartimos el sufrimiento y la pesadumbre de la condición humana, soportamos miserias, humillaciones, como diría, pero en otros términos, la melancólica voz del tango, el dolor de no haber sido, ni tampoco ya poder ser. La locura tocó los umbrales de nuestras puertas, descansamos en las camas populares de los turbulentos manicomios. Allí también creamos algunas de nuestras mayores obras, para asombro de muchos, y quizá como un modo de vengar nuestras frágiles mentes frente a la pacata y descreída sociedad de siempre, que no le permite a uno ser como quiere ser, pensar como quiere pensar, sentir como quiere sentir. Es cierto, Antonín, estoy en deuda contigo. Frente a tanto desamparo, tú me premiaste con un poco convencional, desenfadado, maravilloso suicidado de la sociedad. Pero trata de recordar algo, por favor. Aquel anciano afligido bien podría estar dedicado a vos y a todos aquellos que han pagado con su propia vida la rebeldía de ser diferentes. Quiero confesarte algo muy íntimo, porque sé que vas a poder comprenderme. Si me retrotraigo a mi propia historia, veo que cada diferencia de criterio que tuve con mi padre me llevó a ser expulsado de la casa. Cada discusión, cada enfrentamiento desencadenaba mi posterior alejamiento de la familia. Pero sin duda fue a los 12 años cuando se produjo el primero de ellos, en ocasión de ingresar como interno en la escuela de Selbenbergen, el día que recuerdo como de mayor conmoción, de mayor zozobra, el día de una larga e infinita pena.
En una de las cartas a mi hermano Teo, años más tarde, evocaría esta escena. Era un día de otoño, solo, de pie sobre los escalones de la escuela. Seguí con la mirada al carruaje que llevaba a mi padre y a mi madre de regreso al hogar. Se veía a lo lejos el pequeño carruaje amarillo correr entre los prados por el extenso camino mojado por la lluvia y bordeado de árboles enjutos. Gracias por siempre, Vincent. Otra vez mi suspiro hacia adentro, que se manifiesta en este afuera. No puedo menos que decir el valor intrínseco de esto que yo llamo poema en prosa. Porque cuando un poema se manifiesta extendido, dice tantas cosas y muestra desde el ser poeta Luis otra lucha. Y es una lucha en contra, pero a favor de. No es excluyente. Y ese contra es para que se vea como denuncia el gran arte del escepticismo artístico, estético, y acá tan poético, tan creación y tanto vida. Y es que tanto Vincent como Antoni justamente... Como el desenfado de... Claro, y sufrían justamente ambas cosas muy similares a pesar de diferentes tiempos, ¿no? Un poco eso es lo que fue surgiendo, no digamos tan conscientemente, porque uno empieza a escribir y bueno, empiezan a salir las palabras, pero de ahí después se fue conformando un poco la idea del poema, ¿no? Mostrar esa parte, digamos, que a veces es tan difícil en un artista, pero que sin embargo no impide que cuando es un verdadero artista aparezca. Y evita el escepticismo nihilista. Claro, exacto. Sí, sí. Y la lucha en contra del nihilismo es la lucha constructiva que denuncia, que hace ver poéticamente, creativamente. Y aparte sirve para ver qué importante que es el arte, ¿no? Cómo ayuda a la vida, ¿no? Y a poder enfrentar las dificultades que uno tiene en la vida. Y evoca una palabra que dijimos antes, sublimar. Sí. Y evoca otra muy antigua, que es ave fénix. Y otra que es el símbolo del Ouroboros, que es del volver a nacer, la serpiente de la sabiduría, no la destructiva, la otra, la que se muerde la cola y renace. Y evoca también al gran poeta argentino, al que hicimos homenaje, no en un poema ilustrado, sino en cuadros poetizados, acá gracias a nuestra Diana, a quien le hicimos el gran homenaje, al que terminó ser un personaje central en la Gran Buenos Aires. Pregunto, ¿quién? No lo digo, menciónalo vos. El homenaje que le hicieron con Adriana. Que hicimos en vez del poema ilustrado, el cuadro poetizado. ¿A qué poeta argentino? Al lugar en que volvió reiteradamente, que fue el Desborda. Era un poeta del hospital, ¿decís? Sí. Jacobo Firman. Exactamente, no lo quería nombrar yo. Jacobo, claro. Bueno, Jacobo Firman, claro, estuvo internado mucha parte de su vida. Eso fue lo que le impidió a lo mejor tener mayor protagonismo en el movimiento martinfierrista, porque él tuvo un vínculo con ellos, tuvo un vínculo con Borges, Girondo. Pero qué relación con estos dos
que no parece. Claro, bueno, exactamente, porque, bueno, él justamente tuvo esa problemática, por eso cada tanto él mismo se iba a internar, que se llamaba Hospital de la Merced en aquel momento, no se llamaba todavía Hospital, claro, después Gates. Bueno, la cuestión es que Vicente Cito Lema fue el que lo rescató. Eso estaba esperando que lo dijeras. Claro. Y lo estás diciendo, eso quería escuchar. Lo rescata y se lo lleva a vivir un tiempo a la casa. Por supuesto. Ahí se descubren también que Jacobo en el hospital también había tenido la posibilidad de empezar a dibujar. Hay un montón de dibujos que salieron a la luz. En su mesita y en su catre. Así es. Y en una ventanita. Sí, sí. Que yo niña entrando en la adolescencia, sí. Lo vi en pleno calor con un papamosca, claro, espantándolas y escribiendo. Lo interesante es cómo pudo Vicente llegar entre Van Gogh y Artaud. Y bueno, la relación es justamente la que estábamos hablando y que es la que planteaba muy bien Pichón Rivière en ese libro con Cito Lema. En ese Pichón Rivière poeta, claro, no en el que se formó en la psicología social, perdón, sí, se me escapó. Sí, sí. Bueno, él decía que justamente tenía que ver un poco todo con esto. Luis, esto no tiene fin. ¡Qué maravilla! ¿Qué nos querés decir y qué querés proyectar? Puede ser con un poema que se puede seguir abriendo. Y hablate conmigo. Ahora un poema Jacobo Fishman. No existe. Poema no, hay una canción dedicada a él que se llama Poeta en el Hospicio. Está en mi segundo álbum musical que se llama Historia sobre Historia. Era una canción que en realidad yo la había escrito justamente en la época en la cual iba al hospital, pero que no tenía que ver con Jacobo Fishman en aquel momento, sino era un poco la experiencia de haber estado ahí en el hospital y haber tomado contacto con los pacientes. Y después, bueno, cuando supe la historia de Jacobo Fishman, su vínculo con Vicente Cito Lema, y con Marechal, y ahí surgió, claro, también, porque el personaje de Marechal en el libro, en Edad en Buenos Aires, tiene que ver con Cito Lema, con Jacobo Fishman. Con Jacobo Fishman. Y qué interesante esa otra derivación individual, personal, que es su conversión. Claro, exactamente, sí, sí. ¿Qué tiene que ver acá? Apelo al psicólogo, con esa desviación de la mente que se llamó locura. Qué interesante, ¿no? Sí, de todas formas yo lo que rescato de todo esto es lo que decía, ver que en todos estos grandes artistas y poetas, lo que decía en ese libro Pichón Rivière era que había momentos de gran lucidez que fueron los que le permitieron a todos ellos crear grandes cosas y ser grandes artistas. Diciendo. Eso es lo más importante. Y yo me acuerdo que lo del Diego Pichón Rivière. ¿Por qué? Acabo oculto a mi ego, no. Y porque ciertos momentos que llamamos de lucidez fue la más magnífica de sus locuras. Bueno, sí, puede ser. Pero creo que lo que él quería decir era justamente que no todo es tan cerrado en un es esto, es lo otro, sino que hay también matices. Y dentro de esos matices están esas posibilidades reales de cada uno, ¿no es cierto?, en poder enfrentar las dificultades que tiene de forma constructiva. Y Pichón, que bueno, después se especializó justamente en la psicología social. Y fue poeta. Claro, pero bueno. digo, claro que sí, pero digo, en cuanto a él como psicoanalista, y sobre todo después que se vuelca a la psicología social, que pudo ver cómo cada uno tiene sus potencialidades y se debe apelar a eso sobre todo. Porque uno también como profesional
siempre tiene que tener presente que cada persona que viene a un consultorio tiene grandes expectativas de poder desarrollar aquellas potencialidades que tiene innata. Y sobre eso mucho se tiene que trabajar, no solamente sobre la problemática. ¿Entendés? Acá uno, tu ser pensante con tu ser sensible y tu ser poeta. Y yo que me he dedicado y sigo dedicándome a la apariencia técnica de la poesía en verso y de la poesía en prosa. Por eso me permito este lujo de decir apariencia técnica. Si la metáfora fundamentalmente, que es la reina de todas las transposiciones estéticas, de todas las artes, y unida la metáfora con el símbolo, digo al símbolo, prefiero decir con el símbolo, para precisar incluso el uso de la lengua técnica sistémica. Entonces, si esa gran locura que ya Aristóteles dijo, la metáfora, más allá de qué metáfora, señorita acá lingüista, epistemóloga, que está firmando, ¿qué quería decir metáfora? Llevar más allá. Por eso te lo hice decir, porque me quedó grabada tu transposición etimológica. Entonces, el llevar más allá es buscar las diferencias para no asustarlos y no caer en desvaríos inútiles y destructivos. De rescatar de la metáfora simbólica del arte, por eso uno los dos. Sí. Esa es, hasta ahora los poemas que leíste y todos los que no, en donde el arte es transposición, es todo trans, es ese más allá, es transfiguración, transustanciación, atraviesa y va. Entonces, ese es el que crea la gran problemática de los dos seres, de los coherentes, cotidianos, lógicos, que comen, viven, duermen, y el otro, los otros que sueñan. Sí, digamos como que en la poesía está la posibilidad de la trascendencia, ¿no? Ahí dijiste. Ese es el punto. Que le sacamos la N, pero que es lo mismo, es trascendencia. Y nos olvidamos de esa N. Y no nos damos cuenta. Quizás ese sea un punto muy importante, ¿no? En el arte en general, ¿no? En el arte en general, pero como estábamos hablando de poesía, ¿sí? Entonces, por eso, por ahora me quedo por encima de todo con tu mundo poético, incluso desde la etimología. Poesía, poesis, el lugar más alto léxico, simbólico, es creación. Sí, El más cotidiano es producción. Claro, sí. Aparte, bueno, es como todo, ¿no? La poesía es muy particular, es una... ¿Por qué particular? ¿Y por qué es particular? ¿Cuál es su particularidad? Hay que meterse mucho en un discurso poético para poder disfrutar. Eso es particular. Sí, claro. Hay que entrar y seguir entrando. Yo creo que el que entra y realmente empieza a encontrar cosas y a sentir cosas es un futuro lector de poesía. No hay que obligarlo, pero sí darles a lo mejor ciertas pautas, ¿no es cierto? Por eso digo, siempre es importante a veces un buen maestro, ¿no? Que nos va incitando solamente a la lectura. ¿Uno solo? No, más de uno, pero a veces con uno basta. A veces con uno basta. ¿Por ejemplo? No, y por eso digo, yo tuve un buen maestro, en sexto y séptimo grado lo tuvimos, que nos llevaba a investigar. Nos llevaba a investigar. ¿A ese maestro te referís? Claro, maestro de la escuela primaria, que nos llevaba a investigar a determinados autores. Ir a leer, por ejemplo, nosotros teníamos en casa la colección Lo sé todo, que era una colección hermosa, tenía todas las diferentes disciplinas en esos 12 tomos. Y había algunos que tenían que ver con grandes autores clásicos, ¿no? Y era muy linda porque aparte, fíjate vos,
estamos hablando de los años 60, ya esa gente vio la importancia que tenía la imagen, porque no sé si te acordás, en una colección que tenía texto y mucha imagen, y para los que éramos chicos nos atraía mucho eso. A ver, discúlpame la interrupción, pero estaban complementados. Totalmente complementados, sí, sí. Por eso me preocupa con el predominio de la imagen por encima de la palabra. Y ese dejar de pensar y sentir y conjuncionar, porque por algo nos crean los seres que hablamos. Pero creo que en aquel momento lo que era complementario, por lo menos para los que primero empezábamos a leer, no que éramos chicos. ¿Y por qué no continuar eso ahora? Ah, sí, sí, claro. Se puede continuar, claro, estoy de acuerdo. Y podremos continuar. Le digo a la filmadora que también es artista, incluso se podrá continuar, y lo digo así, una canción con palabras de Luis para la próxima. Bueno, voy a leer este último poema que tiene que ver justamente con la integración de las artes con la poesía, porque este es un poema tomado de una artista plástica, Flora Stillman se llama, con la cual trabajamos con todo un grupo de poetas y pintores allá en la década del 90, y bueno, trabajábamos nosotros los poetas sobre la obra de los artistas, ¿no? Se llama La Caída. Dice: uno retiene las cosas para llamarlas por su nombre, pero no es el nombre lo que predispone al vacío. Uno precipita con sus ojos la caída del mundo para inventar otras regiones que nos devuelvan lo perdido. Pero ¿quién se esfuma por las blancas colmenas como una mujer perturbada por los comensales en ruinas? La memoria en llamas invade otros tiempos. ¿Cómo cerrás este espacio aparente? Que aparentemente es real, redondo. Esa memoria en llamas. ¿Cómo vuelve a renacer para un inmediato después? Bueno, el cierre del poema tiene que ver con eso. Justamente atravesar el tema de los tiempos. Atravesar, a través de, tras y tras. Gracias, Bill. No, muchísimas gracias a vos por la entrevista, y Diana por la afirmación y por la propuesta, así que muy agradecidos, Todos.